Uruguay y El Salvador. Hablemos de violencias desde la perspectiva de derechos humanos. La violencia de género es una problemática social que atraviesa nuestros países. Es necesario educar, visibilizar y generar conciencia. En esta serie de podcasts se abordará la violencia por orientación sexual e identidad de género, la violencia simbólica y mediática, la violencia obstétrica y la violencia en espacios públicos desde la mirada de la academia y la sociedad civil. Las mujeres, adolescentes y niñas están expuestas a múltiples formas de violencia física, psicológica, patrimonial, simbólica, y se les discrimina por razones de género, raza, etnia o edad. Todas estas formas de violencia terminan vulnerando sus derechos sexuales y reproductivos. En este podcast conversamos sobre violencia obstétrica con Romina Gallardo, abogada con formación en género y derechos humanos e integrante del colectivo Gestar Derechos de Uruguay, y con la doctora Esperanza Alvarenga, ginecóloga y obstetra de El Salvador. Los derechos sexuales y reproductivos son aquellos relacionados a los derechos que cada persona tiene para decidir libremente si desea tener hijos, la cantidad y cuándo, así como a recibir atención en salud reproductiva, obstétrica, el derecho a tener acceso a anticonceptivos de calidad, a tener información sobre salud sexual y reproductiva, acceso a técnicas de reproducción asistida, el derecho a un aborto seguro, entre otros. Entonces, ¿cómo reconocer que estamos sufriendo violencia obstétrica? ¿Qué hacer ante esta situación? Las especialistas nos cuentan. Deberíamos pensar si acaso en nuestro parto fuimos sometidas a algún tipo de intervención o procedimiento sin contar con la información previa respecto a riesgos y beneficios, o de por qué motivo se llevaba a cabo esa intervención. Por ejemplo, si nos sometieron a una cesárea sin justificación, a una episiotomía injustificada, a una inducción al parto cuando no era necesaria o no era el momento. Por ejemplo, si se practicaron algún tipo de maniobras, como puede ser la maniobra de Christeller, o se realizó un decolamiento o una rotura de membranas artificial sin nuestro consentimiento o información previa. Allí algunos ejemplos. También si se llevaron a cabo algún tipo de procedimiento con respecto a nuestro bebé sin contar con nuestro consentimiento, si no se practicó el contacto piel a piel inmediato o la lactancia inmediata, y así sucesivamente. Pero lo más importante, creo, es poder preguntarnos si acaso sufrimos un trato irrespetuoso, discriminatorio, humillatorio, o que no respetara nuestras pautas culturales, nuestros deseos o nuestras necesidades. ¿Qué hacer frente a eso? Bueno, poder hablarlo, poder salir del ámbito privado, contarlo, conversarlo con otras mujeres, conversarlo con nuestra pareja, con nuestro entorno de confianza, y en el caso de que lo necesitemos o nos sintamos preparadas para ello, poder presentar una queja o reclamación. Pero lo más importante, creo, es poder visibilizar y reconocer que hemos vivido este tipo de violencia. La violencia obstétrica es aquella que sufrimos durante la atención del embarazo, el parto o el posparto, y esto da condición de humillación, falta de respeto o situación degradante que te hacen sentir los médicos o el profesional de salud que te está atendiendo. ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos una situación de esa? Pues tenemos que denunciarla y tenemos que hacer ver que esa situación que nos han generado durante el proceso de atención violentó nuestros derechos sexuales y reproductivos, como es el derecho a una maternidad y a un parto calificado por personal adecuadamente capacitado en una atención humanizada. Según la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, es obligación del Estado garantizar a las mujeres el acceso a una atención de calidad en cada etapa del embarazo. El parto humanizado sería un servicio de salud que debería ser accesible a todas las mujeres. Pero, ¿qué es el parto humanizado y cuáles son los beneficios para la mamá y el bebé? De acuerdo a nuestra normativa nacional, concretamente el decreto 339 de 2019, que reglamenta la ley de violencia basada en género y hacia la mujer, para que un parto pueda considerarse humanizado, debe seguir las pautas que surgen de las guías del Ministerio de Salud Pública. Y es aquel en el cual el equipo asistencial, el equipo de salud, respeta en todo momento una serie de elenco de derechos. Por ejemplo, el trato respetuoso, personalizado hacia la mujer, donde se tengan en cuenta sus pautas
culturales o intimidad o confidencialidad, donde se informe a la mujer sobre todas las intervenciones que se practican y pueda optar libremente entre las distintas opciones, siempre promoviendo las ventajas del parto natural, también donde se respete el derecho a presentar un plan de parto, al acompañamiento durante todo el preparto, parto y posparto de acuerdo a la normativa nacional, también donde se respeten los tiempos fisiológicos de la mujer, el derecho a tener a su hija o su hijo inmediatamente luego del parto vaginal o cesárea, en lo que llamamos el piel con piel, donde se fomente la lactancia materna inmediata. Pero lo más importante, creo que debemos tener en cuenta que un parto humanizado es aquel en el cual la mujer vive una experiencia de parto positiva, en donde se sintió respetada en sus decisiones, respetada con su entorno familiar y no fue de alguna manera avasallada en cuanto a su propio proceso de parto. Una experiencia positiva de parto es lo que la OMS califica como un parto humanizado o respetado, un parto adecuado. El parto humanizado es aquel que toma en cuenta todas las emociones y todas aquellas necesidades de la madre y su pareja para que se dé el parto en el ambiente más cálido y apropiado para la madre y su bebé. Los beneficios que están más vinculados de esto es que reduce el estrés, el dolor y acorta el periodo de parto en relación a toda la ansiedad que le genera. Y eso por ende le ayuda a que tenga un trabajo de parto en condiciones más cómodas y más adecuadas para ella y quien la acompaña. Si en este caso es la pareja o el padre de su bebé, eso le mejora el vínculo de la paternidad, ya que él está participando desde el momento del nacimiento de su niño y se da cuenta de toda la situación emocional y física que le genera la madre. Al bebé, por supuesto, al establecerse este vínculo y al percibir que la madre está menos estresada, con menos dolor y ansiedad, por supuesto a él la sensación y el beneficio que le da en su organismo es una sensación de mayor afecto, mayor relajación, hay menos posibilidades de sufrimiento y que el parto se dé en las mejores condiciones posibles y que él no tenga ninguna consecuencia en su sistema nervioso. ¿Cuál es el rango de edad que se es más vulnerable a recibir violencia obstétrica? Esperanza Alvarenga explica al respecto. Son las edades en que las mujeres están más proclives a tener sus gestaciones y partos. Algunas literaturas hacen referencia a los 25, 35 y otras entre los 24 y 34 años, que son las edades que más se ven proclives a presentar casos de violencia obstétrica. A fines del 2021, Gestar Derechos creó el primer observatorio en Uruguay para revertir situaciones de violencia obstétrica y así visibilizar el problema. Recopilar experiencias de personas que hayan atravesado este tipo de violencia. Producir estadísticas e informes. Anticipar y prevenir estas situaciones y generar insumos para el diseño de políticas públicas. Gestar Derechos es un colectivo de mujeres conformado para trabajar temas vinculados al parto humanizado y respetado, lactancia y violencia obstétrica con perspectiva de género. Y con este observatorio se busca vigilar y detectar las situaciones en las que se configura violencia obstétrica. Antes no existía ningún organismo de recopilación de datos y monitoreo de situaciones de violencia obstétrica en Uruguay y entienden desde el colectivo que es necesario obtener números de la cantidad de mujeres que pasan por esta situación y recientemente dieron el primer paso. Romina Gallardo se refirió a la importancia de que las personas gestantes conozcan sus derechos y el cambio cultural que debe existir en torno al parto. Cuando hablamos de derechos en el embarazo, parto y puerperio o derechos en el nacimiento, además de referirnos a mujeres, es importante expresar que también hay otras personas que pueden llevar adelante una gestación y no se perciben como mujeres y tienen los mismos derechos según nuestra opinión y según la normativa internacional. Dicho esto, también quisiera decir que no soy demasiado amiga del término empoderar. ¿Y esto por qué? Porque considero que sí es muy importante la promoción de derechos en estos temas, que las mujeres, que las personas conozcan cuáles son sus derechos en el embarazo, en el momento del parto, pero lo más importante debería ser insistir en que son los equipos de salud quienes deben respetar estos derechos, quienes deben garantizar que las personas tengan un embarazo, un parto positivo en términos de la experiencia
que viven, en términos de la asistencia que se les brindan, y también hacer hincapié en que es el Estado quien debe garantizar que la normativa actual se cumpla mediante la persona del Ministerio de Salud Pública, llevando adelante el control necesario para que este tipo de violencia se prevenga y en caso de que suceda se pueda reparar a aquellas personas que la han vivido, que tengan una respuesta, que tengan una escucha, que haya una intención de brindar otro tipo de asistencia, que más allá de la normativa actual que existe en Uruguay, debe estar acompañado por un cambio cultural. Latinoamérica ha avanzado en la formulación de políticas públicas y leyes para procurar garantizar los derechos sexuales y reproductivos a las mujeres gestantes. Alvarenga explicó sobre las herramientas que tiene el sistema público de salud salvadoreño para garantizar una atención prenatal, parto y posparto humanizado. Cuenta con el marco de la implementación de la ley Nacer con Cariño, donde establece una serie de indicaciones y líneas generales que han ayudado a construir un protocolo nacional de atención sobre este proceso. En este caso, el sistema de salud le garantice a las mujeres todas esas oportunidades de tener un parto sano, sin estrés y con todas las medidas de protección debidas. Y esto se da no solamente en el parto, sino también en el prenatal y en el periodo posparto. La vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres puede causar problemas de salud muy graves y hasta su muerte. Entonces, según las especialistas en derechos humanos, María Casas y Gabriela Cabezas, garantizar los derechos sexuales y reproductivos les permite a las mujeres desarrollar sus planes de vida y tener autonomía en la toma de decisiones. Este podcast fue realizado en el marco del Diploma de Comunicación, Género y Derechos Humanos de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad por Andrea Camarano y Ondina Morales.